¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos con su programa Alerta Ecuador. Programa que se lo transmite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas con temas que estamos analizando dentro de un periodismo democrático, amplio, honesto y libre. Hoy nos acompaña Antonio Hernández Bravo, miembro del Grupo de Coordinación de Soberanía de Análisis Social y Político Económico. Fátima. Muy buenas tardes. Bienvenido aquí, doctor, a esta su casa para poder tener preguntas y respuestas que le interesan a la ciudadanía y al Ecuador entero. Así es, Fátima, y amigos que nos acompañan a nivel mundial, porque nuestro programa se lo ve en todo el planeta. Antonio, gracias por tu presencia. Gracias a ustedes por invitarme. Es un honor estar aquí en la Unión Nacional de Periodistas. Y es un aporte que tú, como analista político, social, económico y miembro de una coordinadora como Soberanía, que es un colectivo que está pendiente sobre los hechos y la problemática que existe en el país y también a nivel internacional, porque todos sabemos que el mundo está convulsionado. Así y es. eso también tiene que repercutir aquí en nuestro país. Pero tomando ya el tema nuestro a nivel nacional, vemos, Antonio, que el país prácticamente vive un laberinto. Tenemos un paro que duró un mes, estamos a próximos días de que se realice una consulta popular, donde se va a pedir que se convoque una asamblea constituyente para cambiar la constitución que se dijo una vez que iba a durar 300 años. Problema económico, desempleo, ya. Migración, hay bastante en el Ecuador, aunque ya no lo dejan llegar a Estados Unidos, pero ese fenómeno está social. Dentro de ese marco, Antonio, ¿tú cómo ves, cómo analizas, cómo está el país y hacia dónde debe ir o qué es lo que hay que hacer para que esta solución se mejore y poder que el país avance, se desarrolle como queremos todos los ecuatorianos? Gracias por tu presencia, Antonio. Te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Antes de hacer este preámbulo, es importantísimo señalar quiénes somos. Nosotros, o sea, quien está aquí presente, represento soy del equipo de coordinación de una organización que ya desde el 2019 se viene estructurando, a la cual hemos denominado Soberanía. ¿Por qué soberanía? Porque precisamente es el espacio que está haciendo falta en este país. Cuando nosotros éramos chicos, se nos enseñó desde la escuela y luego en el colegio el fervor patrio. Se nos enseñaron los deberes cívicos, se nos enseñaron todo un amor por la patria, por el respeto a la soberanía de nuestro país, el orgullo de ser ecuatoriano, el orgullo y la defensa de nuestro territorio, el orgullo y la defensa de nuestros valores y símbolos patrios y de nuestras costumbres y de nuestras nacionalidades, etc. Pero con el paso del tiempo, esto se ha ido terminando, diluyendo y desapareciendo, hasta que hoy en día ya no se enseña cívica, ya no se enseña este tipo de cosas, y prácticamente tenemos una población y una juventud que hoy en día está siendo formada sin estos valores. Por consiguiente, un grupo de personas de diferentes organizaciones sociales nos reunimos a conversar sobre este tema muy triste para cualquier nación, no solamente para el Ecuador, para cualquier nación donde se pierden los valores patrios. Es una nación que está condenada a desaparecer, es una nación que está condenada al exterminio, a la guerra civil, a la pelea entre ecuatorianos. Ahora bien, nos decidimos y nos reunimos para conformar esta organización y empezar a difundir temas de la patria, temas de la soberanía, etcétera, que no se han discutido y que se han dejado pendientes en el campo de la política, en el campo de la nación, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos un gobierno de jóvenes que lamentablemente no han sido formados adecuadamente en este campo de la soberanía, en el campo de la defensa de los valores patrios.
Más aún cuando el máximo líder del gobierno, el presidente de la República, es un ciudadano que, aparte de haber nacido fuera del país, ha sido formado y educado fuera, en instituciones educativas que no corresponden, pues, a la nación ecuatoriana. No saber lo que es defender nuestra bandera, lo que es defender nuestros territorios, lo que es defender nuestras fuentes de agua, lo que es defender nuestras nacionalidades, nuestras culturas, nuestras etnias. Claro, indiscutiblemente, si yo me formo en un país, en Arabia, por ejemplo, indiscutiblemente me enseñarán ahí a defender la religión de ese país, a defender la cultura de ese país, a defender los territorios de ese país y considerar que ese país en el que me formé es el mejor país del mundo y que por consiguiente es el predestinado a gobernar en el país entero, porque ahí me formé, ahí me eduqué, ahí me enseñaron sus valores, no los del país en el que estoy gobernando. Por consiguiente, hoy en día estamos enfrentando una arremetida en contra de nuestra soberanía, que mucho trabajo costó mantener, y que fundamentalmente en la Carta Magna, en la Constitución de la República, se consagran muchos de estos principios, pero no se consagran por la benevolencia de un legislador constituyente que se le ocurrió poner un artículo o un capítulo dedicado a los temas de soberanía, porque un constituyente se le ocurrió hablar en la Constitución, poner en la Constitución el tema de la soberanía alimentaria, porque un constituyente se le ocurrió poner el tema de respetar la plurinacionalidad, las etnias, etcétera. No, no fue así, porque hubieron los constituyentes, sí, pero fue gracias a que todas las comunidades, todas las organizaciones sociales en el año 2008 se movilizaron hacia Montecristi, pues, que era donde se estaba redactando la Constitución. Y es ahí donde llevaron propuestas las diferentes organizaciones, la CONAIE, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, se movilizaron masivamente para llevar a Montecristi las propuestas y donde presionaron con movilizaciones y todo para ser recibidos y exigieron que se incluya esos articulados. Antonio, en la Constitución. una pregunta, ¿no? Tú indicabas hace un momento algo muy importante que nos lleva a la reflexión, yo creo que a todos los ecuatorianos, cuando tú hablaste de que jóvenes, gobiernos jóvenes, hace un par de años atrás hubo un gobierno joven, un régimen joven de puros jóvenes, ¿no? Que ellos indicaban que iban a componer el país y que iban a refundar ese viejo país. Entonces surge ahí la Constitución del 2008. Pero esos jóvenes, ese gobierno fracasó, porque no se logró el objetivo que ellos decían. Hoy tenemos un gobierno también de jóvenes, todos son jóvenes. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la juventud? Y la pregunta que te quiero decir, te quiero hacer, es que ¿por qué cambiar si esa Constitución se logró derechos para los sectores sociales? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién impulsa a hacer esos cambios? ¿Y para qué beneficio? Bien, dos cosas hay que definir y aclarar de este tema. Primero, cuando hablamos de que en esa época había un gobierno de jóvenes, el hecho que haya habido ese gobierno de jóvenes no tiene nada que ver con la Constitución que se elaboró en Montecristi. Es más, el presidente de aquella época, cuando le presentaron la Constitución y cuando tuvo que enviársela a referéndum, él hizo observaciones y dijo que él no estaba de acuerdo con muchas cosas que estaban ahí, que habían exagerado, que habían mucho patrioterismo, que había mucho de derechos humanos, muchas cosas. Inclusive, él comentó de que él estaba totalmente en contra de, por ejemplo, el famoso artículo 98, creo que es el derecho a la resistencia. Entonces, no hablemos de que porque en esa época hubo un gobierno de jóvenes, se creó esta Constitución. No es así. La Constitución no tuvo nada que ver con ese gobierno de esa época. Nada que ver. La Constitución fue el resultado, ni siquiera de los asambleístas constituyentes que allí estuvieron. Fue el resultado de esas movilizaciones masivas. ¿Por qué? Y me explico mejor. Ubiquémonos en el contexto histórico. En el año 2008 habían pasado recién 3 años desde que la CONAIE y las organizaciones sociales de trabajadores y de demás gremios
se levantaron en el país para sacar del gobierno a un señor que estaba de presidente que verdaderamente desmerecía y que había incumplido con todo lo que había prometido a los sectores sociales cuando llegó a la presidencia. Entonces, demostraron su fuerza y con esa fuerza sacaron del gobierno a este señor y pusieron al no pusieron ellos, a la brava pusieron al vicepresidente como reemplazo, ¿ya? Porque acuérdense que inclusive no dejaban posesionar al vicepresidente. Se metieron al Parlamento, porque el Parlamento estaba dominado por los socialcristianos, si es que hacemos un poquito de memoria. Eso es lo bueno de tener memoria. Quien era presidenta del Congreso era la doctora Cintia Viteri, que después fue alcaldesa de Guayaquil. Ella era la presidenta del Congreso en esa época. Se metieron al Parlamento, les pegaron a los diputados, se veían en la televisión cómo los alaban, les pegaban, inclusive a la misma Cintia Viteri. Hubo por ahí alguien que le aló de los cabellos, etcétera. Bajo esa presión, obligaron, más la lucha en Carondelet, etcétera, obligaron a la destitución de Lucio Gutiérrez. Y el Congreso, al apuro y asustados, en Ciespal, rodeado de todas las masas populares que estaban ahí, cogen y nombran y posesionan a Alfredo Palacio como presidente encargado del país. Y lo dejan solo y se van todos los congresistas. Y Alfredo Palacio se queda ahí secuestrado por las organizaciones sociales, que no lo dejaban salir de ahí y que no lo reconocían, inclusive. ¿Qué sucedió? Según la historia, el mismo Alfredo Palacios en alguna entrevista comentó que él tuvo que llamar por teléfono al ingeniero León Febres Cordero, que en ese entonces ya no era alcalde de Guayaquil, el alcalde era el abogado Jaime Nebot. Pero León Febres Cordero, en una sesión del consejo que había habido previamente a la caída de Lucio, que convocó a Jaime Nebot y que lo invitaron a León Febres Cordero, en una intervención, León Febres Cordero dice, no solo, casi textual, no solo está en juego un gobierno, la entrada o salida de un gobierno, está en juego todo el sistema económico, social y político del Ecuador. Eso dice León Febres Cordero. ¿Por qué? Por la sublevación de la gente, por el paro indígena, por el levantamiento de la gente, que se hostigó ya de tantas promesas y de tantas cosas incumplidas de ese presidente de esa época. Entonces no lo dejaban a Alfredo Palacio, lo tenían ahí. Se comunica con el ingeniero Febres Cordero, y esto es dicho por él. Se comunica con el ingeniero Febres Cordero, el ingeniero Febres Cordero le dice, déjenme hablar con el embajador de los Estados Unidos. Luego al rato lo llama el ingeniero Febres Cordero y le dice, ya está todo solucionado, ya va usted a salir de ahí, ya, pero eso sí, tendrá que, se van a comunicar con usted, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y es así como sale. Entonces, con toda esa efervescencia, estamos hablando del año 2005, con toda esa efervescencia, habían pasado 3 años, llegan al 2008, y esa fuerza que habían demostrado las organizaciones sociales, la CONAIE, los centrales sindicales, el FUT, ¿ya? Y las organizaciones estudiantiles, la FEGUE, la FES, etcétera, que se habían movilizado a nivel nacional, ¿ya? Esa es la misma gente, más las organizaciones de derechos humanos, etcétera, las ONG de derechos humanos, que fueron las que llegaron a Montecristi con los planteamientos, a presionar, como lo habían hecho ya antes, a presionar. Aquí se tiene que hacer una constitución con los derechos reconocidos. Luego de todo ese escenario y luego del escenario que acabamos de pasar, de un mes justamente de paralizaciones y de todo lo que se vivió en el Ecuador, sobre todo en la parte norte de nuestro país, ¿cómo ve usted la consulta popular y sus preguntas? ¿Qué preguntas no está muy de acuerdo y qué preguntas sí está de acuerdo? ¿Cómo debió hacerse o está perfecto que se la haga de la manera como se la ha hecho? ¿Qué pregunta falta? Tal vez usted piensa que hay preguntas que tal vez debieron incluirse también para ser muy cívicos y para no dejar que el país y sus habitantes formen estos paros casi interminables. A ver, vamos primero a acordarnos de lo que el señor presidente actual y su gobierno empezaron a decir. Dijeron de que no podían combatir la inseguridad, no podían combatir a las pandillas, a las organizaciones delictivas, a la mafia esta
de los diferentes sectores de mafiosos que están organizados, que no podían hacerlo porque la Constitución se lo impedía. Y que por consiguiente la Constitución hacía de que si cogían preso a alguien, venía el juez, lo liberaba. Que no podían por la Constitución ingresar a las casas y sacar de las casas a todos los vacunadores y a todos los extorsionadores y a todos esos delincuentes. Que no podían, porque lo impedía la Constitución, y invadir barrios donde se sabía y se sabe que ahí tienen ellos dominados. ¿Qué pasó en este paro? Demostraron en Imbabura de que la Constitución en ningún lado les impidió pues hacer exactamente lo mismo que decían que no podían hacerle a los delincuentes porque la Constitución se lo prohibía, pero resulta que la Constitución sí les permite hacer lo mismo con estas organizaciones sociales, con los indígenas, con la gente pobre que se manifestó en Imbabura. Entonces, ellos vinieron diciendo eso, que la Constitución no vale, que la Constitución es un impedimento, etcétera, etcétera, y acaban de demostrar lo contrario, que no tiene nada que ver la Constitución en este asunto. Porque igual, cogieron a los de Otavalo y los declaran terroristas. Y no solo que los declaran terroristas, es un juicio sumarísimo, como suelen decir los abogados, porque fue un juicio rápido, no fue como los juicios que le hacen a los narcotraficantes, que son demorados, que los hacen apelar y tanto tipo de cosas. No, fue rapidísimo. Los declararon terroristas, los cogieron presos y se los llevaron de paso a territorio que no era de ellos, donde no podían recibir visitas. Por ejemplo, se los llevan a Puerto Viejo, las cárceles de Puerto Viejo, etcétera, etcétera. Donde corría inclusive peligro su situación de vida. Entonces, ¿qué pasó con la Constitución? Pregunto yo. Si dijeron que la Constitución era un impedimento. Ahora resulta que no lo es. Uno. Dos. El señor presidente de la República quiere hacer cambios en la Constitución y tiene derecho, como presidente, a pensar en cambiar la Constitución. Es su derecho. Pero un derecho que tiene que resolver el pueblo, porque cada reforma constitucional tiene que ser aprobada en referéndum, en consulta popular. El pueblo tiene que ser el que decida, porque no se lo ha puesto ahí como rey, no se lo ha puesto ahí como jefe supremo, se lo ha puesto ahí como ejecutivo. ¿Qué es un ejecutivo? Es la persona que tiene que, en representación de la población que lo eligió, trabajar y activar todos los poderes del Estado y todas las actividades que hay que hacer en el país, ¿no es verdad? Entonces, a él no le gustan ciertas cosas, quiere cambiarlas. Es su derecho. Es el pueblo el que tiene que saber si eso está bien o está mal. Pero se plantea cosas como que, por ejemplo, el equilibrio constitucional, que es algo consagrado en la Constitución de 2008, para evitar dictadorzuelos, que, por ejemplo, la Corte Constitucional, que no es algo nuevo. No sé si ustedes se acuerdan, antes de la Constitución del 2008, cuando se crea la Corte Constitucional, había algo que se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. O sea, no es que la Constitución de 2008 inventó algo, simplemente le dio una forma diferente. Pero siempre ha existido un Tribunal de Garantías Constitucionales, que era el equilibrio para que los que dirigen el país no se crean dictadores y puedan hacer lo que les da la gana y violentar la Constitución y la ley a su antojo y a su capricho, sino para frenar este tipo de cosas. Antonio, tú hiciste una reseña histórica previa a la Constitución del 2008, que fueron los sectores sociales que emprendieron una lucha para que se cree una Constitución que contenga más derecho al pueblo, ¿no? Como así contiene la actual Constitución. En este caso, ya estamos próximos a una consulta popular donde se va a pedir al pueblo que, si está de acuerdo, que se convoque a una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Entonces, ¿cuál papel juegan los sectores sociales frente a esa idea del presidente de la República de cambiar la Constitución? Los sectores sociales, por un lado, hay unos que están de acuerdo, otros que están en desacuerdo. ¿Tú cómo miras ese panorama político, constitucional, de derecho que requiere el país? Ya. La Constitución del 2008 no puede decirse que es perfecta porque la sociedad avanza, el mundo avanza, se desarrolla. Hoy en día la tecnología, las redes sociales, un pocotón de cosas que han surgido desde esa fecha hasta nuestros días, no están legisladas en la Constitución. Y son cosas que hay que legislarlas, sí.
Pero no se legisla eso con asamblea constituyente. Eso se legisla con reformas. Si tienen la mayoría en el Congreso Nacional, ¿por qué no plantean esas reformas? Lo que pasa es que cualquier reforma tiene que ser aprobada por el pueblo. No, ellos quieren es armar una asamblea constituyente en donde van a tener, ellos ya calculan, es cuestión de cálculo, van a ganar supuestamente las elecciones. Digo supuestamente. Van a ganar supuestamente las elecciones, van a tener esa mayoría en la asamblea constituyente para tirar abajo todo lo que quieran tirar abajo. Pero es que en realidad, por último, no son estas cositas que ya están demostradas, que no es que la Constitución impide acabar con la delincuencia o impide coger los presos o impide meterse a las casas. No, no es eso. El problema es que la Constitución del Ecuador es una Constitución que en muchos aspectos respeta la soberanía del Ecuador. ¿Y en qué aspectos la respeta? Por ejemplo, si quiero hacer una concesión minera, la Constitución dice que tengo que hacer una consulta previa a la población circundante, si ellos están de acuerdo o no. Eso dice la actual Constitución. Claro. Entonces, ¿qué quieren hacer? Abolir eso, porque eso es un estorbo. ¿Un estorbo para qué? Para la minería, la gran minería, para las grandes empresas mineras que quieren venir a saquear y a llevarse el oro. Y ya vamos a hablar quizás, si no alcanza el tiempo, del tema de la inversión extranjera, porque lo hablan como que fuera inversión extranjera. Aquí han venido empresas mineras y están explotando el oro ahorita en el Ecuador. Hay unas concesiones. Hay una bonanza en el precio del oro, ¿no? Claro, a nivel mundial. Ya. ¿Qué están haciendo? Miren lo que hacen. Primero, inversión extranjera. ¿Cuántos trabajadores ecuatorianos están siendo empleados en ese proceso de minería? Si vienen los chinos, ellos traen sus propios chinos para trabajar en esto. Contratan personal para alimentación, para movilización, para este tipo de cosas, ¿ya? Y quizás alguna que otra población circundante se ve beneficiada porque van a comprarle ahí los víveres. Pero nada más, o sea, el gran flujo de dinero, los millones que van a entrar por inversión extranjera no existen. Pero los minerales que van a explotar, ¿qué están haciendo? Se están llevando el oro no como oro, se lo están llevando como tierra rara. ¿Y me explico mejor? Si yo tengo una veta, o la sospecha de una veta, ¿no, verdad? Yo tengo que hacer todo un proceso para liberar el oro de esa tierra, ¿ya? Y luego tengo ya el oro, lo mido, lo peso y todo, y digo, bueno, aquí tengo que pagar tanto al Estado ecuatoriano. Pero si yo saco toda esa montaña, y digo, aquí yo estoy seguro que aquí hay oro, saco toda esta montaña y me llevo la montaña en contenedores a los barcos a China, y allá la proceso, entonces, ¿qué estoy pagándole de regalías al Estado ecuatoriano? ¿Por qué? ¿Por cuánto? Por nada, ¿ya? Entonces, la famosa inversión extranjera es una pantalla que nos vienen machacando con todo ese tipo de cosas. Antonio, mire, en el asunto del proceso de la consulta popular hacia una Asamblea Nacional Constituyente, ya se ve un espectro electoral, ¿no? Y hay analistas, y hay estudios, y hay estadísticas que dicen que más o menos es el partido del presidente de la República, ADN, y la RC5, lo que van a ser mayoría en esa asamblea, si un caso el pueblo acepta que se convoque la asamblea. Y por otro lado se tiene que Pachacuti, que es una fuerza política electoral, ¿no? Y también se tiene idea que inclusive la CONAIE hizo un alto al paro para entrar a esa contienda electoral hacia la Asamblea Constituyente, ¿no? Para tener una fuerza que contrarreste esa mayoría que podría ser ADN y RC5. Pero esto quiere conviene al país, porque los sectores sociales no van a estar representados en esa asamblea, son los partidos políticos que tienen mayoría y tienen vigencia y tienen apoyo popular. Entonces, en ese aspecto, ¿tú cómo lo miras? ¿Cómo se puede interpretar que si esto beneficia o no beneficia al país? A ver, aquí hay cosas un poquito raras que sí merecen ser mencionadas. En primer lugar, la postura, antes de que se me pase, definitivamente el pueblo ecuatoriano tiene que rechazar esto, rechazar
esta convocatoria a Asamblea Constituyente y estas supuestas preguntas tontas de que si se reduce la cantidad de representantes al Congreso, que son de entretenimiento, llamémosle así como yo le digo, ¿no? Que si se reduce, que se quita el apoyo económico a los partidos políticos, son preguntas de entretenimiento que ya se vienen haciendo desde hace tiempo. Lo fundamental es lo de la Asamblea Constituyente. Decir no, se acabó la payasada, ¿ya? Pero, hay cosas raras. Supuestamente, les hago acuerdo, la gente no tiene buena memoria, lamentablemente. Aquí se había dicho que en diciembre iba a haber la consulta popular. Diciembre, ¿ya? Luego, estaba todo para diciembre, ¿ya? De repente, vienen, ¡pum!, suben el precio del diésel. Miren que digo, suben el precio del diésel. No quitan el subsidio, porque los señores de Petroecuador ya se han encargado de aclarar que en el Ecuador se produce diésel, que la cantidad de diésel que entra importado es mínima con respecto a la que se produce, que son algunos millones de dólares sí que se gastan en ese subsidio, pero no miles de millones de dólares, como dicen el gobierno. Suben el precio del diésel y una vez que lo suben, por las mismas convocan a consulta popular para el 16 de noviembre, que no en diciembre, 16 de noviembre, que es una falta de respeto además, porque recordemos de que el 15 de noviembre es una fecha histórica importante para el Ecuador, como lo es el 1 de mayo. 1 de mayo y 15 de noviembre son dos fechas que los trabajadores ecuatorianos y todo el Ecuador entero no puede dejar de recordar. Fundamentalmente, todos los que trabajamos o hemos trabajado ya en todo el ámbito desde que empezamos nuestra vida laboral, hemos trabajado 8 horas diarias. 8 horas diarias, no 10 ni 12. Y si hemos tenido que trabajar 10 o 12, se nos han tenido que pagar por reconocer esas 10 o 12 horas. ¿Y gracias a quién fue? Al 15 de noviembre de 1922, a la muerte de todos esos trabajadores que fueron brutalmente asesinados por el ejército, por orden del presidente de la República, y que los cadáveres de todos esos asesinados fueron arrojados al río Guayas, que inclusive Joaquín Gallegos Lara escribió su famosa obra relatando este hecho, Cruces sobre el agua. Entonces, 15 de noviembre del 2025 es un día antes de la tal consulta popular. ¿Qué significa eso? Que no van a salir los trabajadores porque está prohibido, no se puede, que sí, que no sé cuándo. ¿Desde cuándo está prohibido? O los trabajadores tienen que pedir permiso para realizar sus conmemoraciones o sus eventos. Y también cae día sábado, y a veces los trabajadores tampoco se dedican al descanso, ¿y qué van a desfilar el día sábado? Sin embargo, el 15 de noviembre sí es una fecha importantísima, ¿ya? Que no puede ser dejada hacia el olvido. Ahora bien, convocan con anticipación, no en diciembre, convocan en noviembre, ¿ya? Y justo en esa fecha, como quien dice, para evitar que haya esta efervescencia popular, por un lado. Por otro, suben el diésel sabiendo de que si lo subían iba a haber la reacción indígena. Entonces, ¿qué pasa? Se enfrasca la CONAIE o los grupos de indígenas se enfrascan en esta lucha. Los masacran terriblemente como los han masacrado. Aquí ha habido barbarie. Hemos regresado a 60, 40, 50 años atrás, cuando los militares, en la época de la dictadura militar, salían a las calles y a los campos a masacrar a todos aquellos que nos manifestábamos en las calles. Uno era estudiante de colegio, escuela y universidad en esa época. Entonces, hemos regresado a la época de la barbarie. Mantener un paro bajo esas circunstancias es no querer al pueblo, pues. Cuando uno es dirigente político de una organización social, uno tiene que cuidar a su pueblo, a su gente, ¿ya? Y si uno está viendo que lo están masacrando, que están matando, que están sacando de las casas a la gente, que le están metiendo gas lacrimógeno dentro de las casas, que hay muertos, que hay heridos, que hay detenidos, que hay gente asfixiada, uno no puede decir, seguimos en el paro, compañeros. Uno tiene que tener táctica y estrategia. Hay una cosa ahí muy importante, Antonio, que tú acabas de indicar ya para ir terminando la entrevista porque ya no coge el tiempo.
Mira, tú hablabas hace un momento sobre los hechos históricos que se dieron antes de 2008, de la Asamblea Constituyente que se convocó en Montecristi. Entonces, ahí se veía un movimiento indígena bastante unido, fortalecido, hasta el penúltimo paro, que fue de Guillermo Lazo. Entonces, el movimiento indígena ha estado siempre enfrentándose a los regímenes que han tenido una política antinacional, antipopular, en ese aspecto. Ahora lo vemos así. Hay analistas políticos que se han encargado de decir que no ha habido ganador. No ha ganado ni el gobierno, no ha ganado ni el movimiento indígena. Pero hemos observado aquí, tú lo acabas de detallar, que ha habido mucha velocidad en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, en controlar, como llaman ellos, el orden. Por ese lado. Por otro lado, la pregunta va, Antonio, este gobierno ha sido más firme, más duro que el gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo, que hubieron dos paros, pero ellos cedieron. Aunque hubo mortandad en el gobierno de Lenín Moreno, que hubo como 12 muertos. Acá hubieron 2 muertos. Entonces, ¿cómo se interpreta ahí? Este gobierno tiene un carácter más fuerte, su política es más represiva a los anteriores gobiernos, por eso que se dio ese caso, como tú lo acabas de indicar, que tuvo que los dirigentes de la CONAIE y los dirigentes indígenas terminar con el paro. A ver, hay algo que es importante de resaltar. Un presidente novelero, hace muchísimos años atrás, un presidente novelero, que se las dio de muy sabiondo, llegó a decir de que no existía la lucha de clases, que era algo que ya había desaparecido. Hoy en día estamos viendo, más que nunca, que la lucha de clases nunca desapareció. Que lo que estos señores que gobiernan, lo que están demostrando todos ellos es odio de clase hacia los indígenas, hacia la gente pobre, hacia la gente humilde. Eso se llama todo lo que ellos han configurado, que la gente de bien, que significa que la gente de bien, allá están los gente de mal, que acá estamos los buenos, allá están los malos. No, todo eso se llama odio de clase, que los vagos, que los burros, que los analfabetos, que no quieren trabajar. Eso se llama odio de clase. Entonces, ¿qué ha pasado con los anteriores y qué pasa ahora? Los anteriores eran empleados de la oligarquía depredadora. Hoy, la oligarquía depredadora está ejerciendo directamente. Se cansó de que sus empleados sean los que hagan las cosas por ellos. Y ellos mismos quieren hacerlas. Pero ellos mismos quieren hacerlas y vienen a quedarse con todo. Porque a ellos no les importa. Ellos lo que quieren es, lo miden en función de ganancia. ¿Cuántos dígitos ha incrementado nuestra cuenta bancaria? ¿Cuántos dígitos ha incrementado nuestro capital? Eso es lo que les interesa. Hacer negocios, ganar dinero. El país, la soberanía nacional, el bienestar común, los pueblos analfabetos, los pueblos sin acceso a la salud, los pueblos sin acceso a educación, los pueblos sin bienestar o sin servicios básicos, eso no les importa. Es así de simple. Lamentablemente hemos llegado a estos extremos. Entonces, un dirigente social tiene que velar por su base, pero no para traicionar, no para decir no, sino que es estrategia, es lógica. Yo me repliego un poco para organizarme mejor y poder subir el nivel y enfrentar algo que no había previsto que lo iba a enfrentar. ¿Ya? Entonces me organizo mejor, pido ayuda, me convoco con otros, ya no voy solo, pido a otras organizaciones, a los trabajadores, al FUD, a la UNE, a los estudiantes universitarios, a los estudiantes secundarios, les pido, compañeros, la lucha es de todos, no es solamente de nosotros. Entonces me organizo mejor, me convoco mejor y puedo responder mejor. Bien, Antonio, te agradecemos tu presencia aquí en nuestro programa. Gracias a ustedes. Antonio Hernández Bravo, miembro del equipo de coordinación de soberanía, de análisis político y social y económico. Y para concluir, Antonio, ¿cuál es la postura de este colectivo que tú eres miembro frente a la consulta popular? Bien, nosotros no estamos por el no estamos de acuerdo con ello,
creemos de que los derechos consagrados en la Constitución, como por ejemplo, que nosotros mismos resolvamos nuestras diferencias, o sea, que no tenemos por qué buscar arbitraje internacional para resolver nuestros problemas con otras empresas transnacionales, que es lo que quieren derogar. La consulta previa, la soberanía alimentaria y todos los demás principios consagrados en la Constitución que defienden los derechos y establecen la soberanía de nuestro país, no pueden ser tirados a la basura para que se dé paso a la depredación de nuestros territorios. No, señor. Hay que defender nuestro Estado de Derecho, sí. Defender nuestra Constitución, sí. Pero suelen decir, por si acaso, rapidito, ganen las elecciones, dicen. Y esto lo dejo para terminar. Ganen las elecciones, claro. Claro. Pero, ¿cómo ganamos elecciones? Si el árbitro es vendido, pues, ¿ya? Con árbitro vendido no se ganan los partidos, ¿no? Entonces, antes de estar pensando en ganar elecciones, antes de estar pensando en tumbar gobiernos para que venga ¿quién? Para que venga lo mismo, para que continúe lo mismo, ¿ya? Tenemos que estar pensando en cambiar los árbitros, porque quien gana las elecciones es quien cuenta los votos. Quien cuenta los votos decide quién gana, y esa es la verdad. Y esta gente que está ahí, ya está de paso extendida en su periodo de hace muchísimos años, y no los quieren cambiar. Parece que es buena la teta, como se suele decir cuando era muchacho, se decía, es buena la teta, que no la quieren soltar. Me estoy refiriendo al Consejo Nacional Electoral. Pero el narcotráfico es internacional, tenemos tentáculos de México y de Colombia. Si no se cambia esa parte de la Constitución, ¿qué se debe hacer? A ver, si no se cambia, ¿qué de la Constitución? Porque, a ver, ya ha demostrado que podemos hacer y deshacer sin que la Constitución nos lo impida. Pero yo digo una cosa, si hacen una ley en la época de Lazo, que es una ley, una ley financiera de robustecimiento del sector financiero, en esa ley que fue rechazada por el Congreso, pero que en una reconsideración vienen los señores de la supuesta revolución y se abstienen en esa reconsideración, y absteniéndose hicieron pasar la ley. Esa ley de Lazo, ¿qué dice entre las bellezas que dice? Primero que baja el impuesto a la salida de divisas, primero, o sea, facilitar eso, pero da apertura a que ingresen capitales externos al país sin necesidad de averiguar su origen. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Entonces, ¿qué es eso? Facilitar el lavado de dinero. ¿En dónde? En los bancos, pues. Entonces, si tenemos un aparato económico financiero que está solventando este tipo de cosas, va a ser bien difícil. Si ellos financian campañas electorales de candidatos a la alcaldía, a las prefecturas, y que después están cobrándose y que después los matan y todo lo demás, que es historia que ya sabemos, si permitimos que ellos se infiltren en la política, si permitimos que ellos se apoderen del sector financiero, como lo han permitido, porque ellos, aquí se mira es cuánto gano. Y no estoy hablando del lado de los narcotraficantes, estoy mirando de los famosos empresarios honestos. ¿Cuánto gano en esa transacción? Es lo que más les importa. Entonces, se permite este tipo de cosas, ¿cómo van a acabar con ellos? Si hablamos de que en el país, aquí hubo un embajador de los Estados Unidos que dijo que en el país habían narcogenerales en la policía y en las Fuerzas Armadas. Lo dijo. ¿Y quién le dijo algo? ¿Quién le dijo, señor, si usted tiene alguna información, venga, preséntela? Señor, ya presentó la denuncia a la Fiscalía, ponga los nombres. No, simplemente dijo eso. Pero da a entender de que lamentablemente la única forma de reprimir este tipo de gente, que son las Fuerzas Armadas y la policía, también están cooptados por ellos. Entonces, aquí hay que tener una actitud más honesta, más recta, más sana. Muchas gracias, doctor, y agradecemos su intervención por estar aquí con nosotros en Alerta Ecuador. Y pues las puertas están abiertas para otro tema, supuestamente vamos a invitarlo dentro de un mes aproximadamente para temas así mismo álgidos que la ciudadanía desea saber. Vamos a la pausa y ya regresamos.
cerrar Alerta Ecuador, tenemos a Wellington Ramírez, gerente técnico de acuacultura de Agripac, que nos va a enviar una interesante petición, pero primero tenemos a el representante de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Adelante. Como todos los años, ha sido un éxito. El concejal del municipio de Milagro, también nos acompaña el doctor Julio Martí, el municipal de educación, María Rentería, delegada del Hospital Enrique Ortega, doctora Diana Cho, directora administrativa del Hospital de Niños Milagro, doctor Federico Bolaños, doctora Caca Alvarado, gerente hospitalaria del Hospital de la Infectología, doctor José Daniel Rodríguez. También nos acompaña la licenciada Mayra Bacaña, jefa de docencia del Hospital IES Seibos. Asimismo se suma la máster Lorena Gaona, jefa de docencia del Hospital IES Teodoro Maldonado Carmo. Fuerte los aplausos también para el doctor Alex Gutiérrez, jefe de terapia intensiva del Hospital de Guayaquil, doctor Abel Gilbert Portón, doctora Sandy Maridueña, jefa de docencia del Hospital de IES, doctor Efren Jurado López. Fuerte los aplausos por favor para él. Y con respecto a este tercer Congreso de la Salud en la Universidad Bolivariana del Ecuador, el economista César Pozo, coordinador del tercer Congreso de la Salud en la UB, justamente indica que es necesario porque la academia así lo requiere para este tipo de eventos. Adelante con las declaraciones de César Pozo. Como somos un congreso de la ciencia de la salud, intentamos que nuestros conferencistas sean especializados en áreas específicas, como oncología, como lo que es enfermería, pero también tenemos conferencistas multidisciplinarios, con conferencias en el área de salud, como la salud y la IA, cómo relacionar, cómo sacar el mejor provecho de esa inteligencia artificial, porque hay ese miedo de que la IA nos va a reemplazar, y eso es una falacia, sino que hay que saber utilizarla correctamente con los métodos éticos y sacarle el mayor de los provechos. Estos congresos y estos eventos especiales que tiene la universidad va a facilitar los conocimientos de los estudiantes, porque, por ejemplo, en otras universidades la CENESID ha tomado exámenes y los estudiantes no han pasado el examen. ¿Usted cree que esto le va a beneficiar mucho? Claro que sí, porque él puede tener un nuevo enfoque, no solo el enfoque nacional, sino un enfoque internacional. ¿Qué se está haciendo en otras partes del mundo? Esos nuevos métodos le va a ayudar a fortalecer lo que conoce y, ¿por qué no?, aprender una nueva herramienta, una nueva técnica, una nueva forma de hacer ciencia, específicamente ciencia. Otra importante información fue que anoche se clausuró la Aqua Expo Internacional. Más de 6.000 empleos temporales y turismo proveniente de 30 países generó el Aqua Expo 2025. Esta actividad de convenciones de Guayaquil, y justamente fue la edición de este año donde reunió más de 40.000 visitantes y delegaciones de más de 30 países. Gabriela Nivela justamente indicó que la feria ha sido todo un éxito y permite mostrar los productos y servicios de los empresarios. A continuación, vamos a escuchar las declaraciones de uno de los representantes de Agripac. Ya, a continuación, Wellington Ramírez va a destacar cuánto fue el incremento de negocios que tuvo Agripac en esta Aqua Expo. Como todos los años, ha sido un éxito.
para que hemos tenido bastante concurrencia de nuestros clientes y esperamos que en los próximos años sea igual. La verdad que la Cámara se pasa con este tipo de reuniones y espero que, yo creo que a todas las, estamos en un momento de los diferentes compañías que manejan la parte de acuicultura, es un buen momento. Ya, más o menos, ¿en qué porcentaje se han incrementado los negocios con respecto a la feria en que ustedes fueron el año pasado? Bueno, en cuestiones de aumento en cuestiones de participación, de negocio, de clientes, por lo general año a año hay un incremento entre el 10 al 15 hasta el 20%. En la parte de camarón, eso se mide por lo general en las exportaciones, o sea, realmente el mercado el incremento depende mucho del mercado de año a año. Entonces nos basamos en eso. Pero por lo general entre un 10 al 15% nos parece que es un buen incremento de año a año. Esas fueron las declaraciones de Wellington Ramírez, representante de Agripac, y el Congreso Técnico Internacional contó con más de 60 conferencistas nacionales e internacionales que abordaron temas sobre producción eficiente, salud y nutrición del camarón, calidad del agua y también del suelo y la sostenibilidad. Y con esto cerramos Alerta Ecuador y la cita es para el próximo viernes. Muy buenas tardes.